hora aquí en Mega Noticias. Vámonos a debate con, le doy la bienvenida a Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, y Luis Carlos Palomar Mendoza, director de AMDA Veracruz, Tabasco. Tonatiuh, Luis Carlos, pues somos potencia, comienzo contigo, Luis Carlos Palomar, somos potencia en la industria automotriz en el mundo, o sea, estamos dentro del top 10 de lo mejor en el mundo, somos el productor número 7, obviamente el más importante, el primero en Latinoamérica. Es una industria estratégica que debemos cuidar. ¿Cómo la estamos cuidando, Luis Carlos Palomar? ¿Tiene algún problema la industria automotriz? ¿Va bien? ¿Hay que impulsarla? ¿Cuál es la situación? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Tonatiuh, también un gusto compartir esta mesa contigo. Sí, la verdad es que los datos que tenemos es que la industria de autopartes y de vehículos en México ha tenido una mejoría en lo que se reportó al cierre de 2024. Por ejemplo, simplemente en las compras de vehículos nuevos dentro del país hubo un incremento prácticamente del 10% a nivel nacional, rebasando las cifras que mencionaba el presidente ejecutivo a inicios del año pasado, perdón, que cerramos con este año 2024 con 1.495.300 unidades. Entonces, y bueno, teniendo en cuenta que México es el principal exportador de autopartes a Estados Unidos, estos temas que se prevén sobre los presuntos aranceles que se pretenden imponer, bueno, pues podría afectar bastante a ambas economías. Como bien decían al principio, pues el principal proveedor de vehículos y autopartes a Estados Unidos es México. De los 3.9 millones de vehículos que se fabricaron en México en el año 2023, el 87% se exportó a Estados Unidos. Ahí más o menos tendremos la Sí. importancia que tiene la industria automotriz. ¿Es 87% de autopartes que se exportaron a Estados Unidos? No, de los vehículos que se arman en México, de los 3.98 millones de unidades en 2023 que se ensamblaron, se completaron en México, de esos el 87% se exportó a Estados fuera de México, y de ese 87%, que son alrededor de 3.3 millones, el 77% solamente fue a Estados Unidos, para que tengamos Sí. la nota de lo importante que es México para el mercado del país vecino. Sí, ahí es donde está la situación, Tonatiuh Martínez, que el argumento del presidente Donald Trump es que regresen las ensambladoras, que regresen todas las fábricas y la industria automotriz a los Estados Unidos, pero pues ¿cómo es de factible ese asunto? ¿Es solamente discurso? ¿Es solamente el populismo? ¿Cómo ves, Tonatiuh? Creo que no necesariamente es únicamente discurso, pero uno de los primeros ejemplos que podría poner es uno de los asesores principales y quien además está acompañándolo en este nuevo órgano de gobierno para reducir o hacer más eficiente el gobierno, que es Elon Musk. Él tiene fábricas en China, entonces si en realidad fuera una política de relocalización integral a los Estados Unidos, creo que podrían empezar por ahí. Y en ese sentido, pues es parte del discurso, ¿no? Al final no había razón económica para los aranceles, iba a hacer un daño tanto a los consumidores de Estados Unidos como a los de México, a las empresas de ambos países, incluido también Canadá, por supuesto, con la respuesta de cada uno de los gobiernos, que también ya seguramente analizaste en tu programa. Más bien fue uno de los instrumentos que tiene y de los que se ha hecho y ya había utilizado incluso el mismo presidente Trump en su sexenio anterior para ejercer cierto tipo de presión política sobre los gobiernos. Entonces, no creo que sea únicamente discursivo, pero también hay algo de eso. Porque, Carlos Palomar, ¿cómo está la industria automotriz? Pues bueno, prácticamente todos los sectores productivos estaban preocupados con esos aranceles, pero particularmente la industria automotriz.
Con estos datos que nos dices, pues tienen un cimiento fundamental para soportar esas bravuconadas del presidente Donald Trump, ¿o no? Mira, definitivamente a nadie le conviene la imposición de esos aranceles. ¿Por qué? Porque al final, como lo explicaba Tonatiu, quien lo termina pagando es el consumidor, que es quien importa, que es quien paga el arancel, ¿no? Vislumbremos que la industria automotriz a nivel nacional representa el 4.7% del PIB, que se traduce más o menos en 1.390.111 millones de pesos. Obviamente esto habría que ver la manera de qué tan fácil podría seguir haciendo que México lleve esos productos a Estados Unidos, que el consumidor final que está allá acepte pagar esos aranceles. Eso sería una situación complicada, además de que esto generaría una inflación en los precios del consumidor final, y esto generaría una inflación en Estados Unidos que para la economía mexicana pues tampoco conviene mucho. En el tema, por ejemplo, del empleo, la industria automotriz generó en 2023 2.1 millones de empleos derivados del sector. Esto sería una medida que pudiera afectar fuertemente también las condiciones de empleos. Y bueno, considerando el tema de qué tan bravucón o no puede ser esta medida, yo creo que la respuesta de momento fue la adecuada. Efectivamente era un tema tal vez de forzar la mano para lograr algo que buscaba el presidente Trump, que era reforzar la frontera. Definitivamente esa es su tarea principal en relación con México y lo que él considera como la principal entrada del fentanilo y de las armas a su país y de los del crimen organizado que está movilizándose por allá. Entonces, pues esperemos que estas medidas sean suficientes para que en una coordinación de parte de ambos gobiernos se puedan combatir lo que realmente están buscando combatir y dejar de estas presiones que van hacia el lado económico sean las que vulneren a ambas economías. Tonatiu Martínez, ¿por qué tanto nerviosismo entonces del gobierno de México y pues bueno, entrar a ese juego con Donald Trump cuando es muy difícil creer que realmente se iban a aplicar estos aranceles? No, bueno, no creo que sea difícil creer que se iban a aplicar los aranceles. Firmó la orden ejecutiva, estuvimos a unas horas de que entraran en vigor los aranceles, hubo una negociación política importante. Tampoco podemos pensar simplemente que es algo que él dice que va a hacer y nunca lo va a hacer. A China, por ejemplo, se le impuso el 10% en distintos productos. Entonces, es una amenaza real, con afectaciones y potenciales afectaciones reales. La situación es que los está usando como un instrumento para forzar a los gobiernos a tomar ciertas decisiones y acceder a las negociaciones de una forma distinta. Sabemos mucho sobre los libros o el libro que le escribieron, algunos dicen que se lo escribieron a Trump sobre negociación, que es una persona que negocia de una manera frontal, dura, fuerte y que no teme en utilizar este tipo de herramientas a su alcance para poder incidir en la negociación. Es un negociador nato, eso tampoco podemos quitarlo del renglón. Además, no es lo único que tiene los aranceles, la parte energética también es muy relevante y es un elemento de riesgo que hay que considerar. Y yo no diría jamás que es algo que él dice que hará, pero nunca lo hará, ¿no? Es algo que hay que tomar muy en serio. Hay que tenerle mucho respeto a don Donald Trump. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Este tema tan importante, una industria estratégica para México, la industria automotriz. Volvemos. México, Tonatiu Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, Luis Carlos Palomar, director de AMDA Veracruz, Tabasco. Yo no sé si compartes esa idea, Luis Carlos Palomar, con Tonatiu, en el sentido de que, pues sí existía el temor, o todavía existe el temor, porque apenas tenemos un mes para dar resultados de los aranceles a la industria automotriz. No, por supuesto que es un riesgo latente. Por eso mismo yo comentaba que parece ser que en un primer momento sí logró el gobierno mexicano y canadiense negociar los términos de qué era la acción inmediata que buscaba el gobierno de Trump para poner una pausa a estos aranceles.
Sin embargo, hasta que no haya realmente una mesa de negociación adecuada y de pie a la revisión que viene del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, México y Canadá, donde realmente se plasmarán ya finalmente, pienso yo, las políticas que regirán o deberían de regir la coordinación económica en los próximos años, estaremos con este temor latente. Vimos cómo reaccionó en su periodo Pero pasado, como lo hagamos un mencionaba Tonatiuh, con análisis. el tema. Pero ¿qué dice la industria automotriz, Luis Carlos Palomar? O sea, que les cobre ¿qué? El 15, el 20, vámonos al extremo, al 25% de aranceles a toda esa producción enorme de automóviles y autopartes que manda México a los Estados Unidos. ¿Qué han hecho ustedes de análisis para estimar ese impacto? Bueno, es que te repito, al final, en este punto en específico, hay una gran dependencia de Estados Unidos de parte de México en el tema de la industria automotriz. Somos su principal proveedor de autopartes, somos su principal, uno de sus principales importadores de vehículos, tienen marcas con plantas, con presencia aquí en el país, lo cual podría ser complicado en ese tema. Un estimado no lo hemos podido tasar como tal porque, te repito, al final es quien absorbería en cuanto a la industria automotriz la mayor parte de esa afectación, pues serían ellos con la imposición de los aranceles, porque finalmente son los consumidores hacia dónde se va eso. Exacto. Definitivamente tendremos que analizar cuáles serían las políticas que buscarían hacer ellos en el sentido de cómo van a amortizar esa pérdida que pudieran haber de tener la indecisión de no importar ya lo que México proporciona. Porque ¿cuál sería el extremo? Exacto. Porque ¿cuál sería el extremo, Luis Carlos? Pues entonces, de plano que cierren las empresas en México y que se las lleven a Estados Unidos, está como que muy radical, Tonatiuh, ¿no? O sea, sí hay que tenerle temor, pero pues como que no tanto, porque es descabellado. O sea, ellos dependen mucho de la mano de obra mexicana y de las industrias que tienen aquí. Tu micrófono, Tonatiuh, está cerrado. Perdón, Sí. hay que entender que es parte de una, o sea, que este proceso no es una ocurrencia. La decisión de él no es simplemente decir, bueno, se hará una política arancelaria para poder recaudar impuestos. En campaña él lo comentó varias veces. El problema de los empleos en Estados Unidos, en la industria automotriz, para circunscribirnos únicamente a este sector, es fuerte. Desde los 90, con el proceso de offshoring, ¿no? Hubo un problema fuerte en Estados Unidos. Se desmanteló, digamos, la industria verticalmente de Detroit, en Michigan, ¿no? Salieron y hubo una pérdida importante de empleos a raíz justamente de buscar otros mercados, otros lugares, otros países donde pudieran fabricar de manera más económica, más barata. México fue un destino importante también de las armadoras en general. En general nuestro país y los países asiáticos también por el empleo, ¿no? La mano de obra precarizada. Entonces, también hablando y haciendo un poquito de memoria en el TEMEC, se firmaron los sindicatos de automovilistas de la industria automotriz se pusieron muy duros en ese sentido, ¿no? Para tratar de equiparar los sueldos que no son mal pagados. La industria automotriz tiene sueldos muy, muy, muy bien pagados. Tenemos técnicos también, hay que reconocerlo, ingenieros muy buenos en nuestro país. Y en ese sentido, pues no es una ocurrencia simplemente, no es algo que él diga, bueno, es un sector importante, es una consecuencia de un modelo económico que destruyó parte de la industria en Estados Unidos y es parte también de las promesas de campaña que lo llevaron incluso a la presidencia. Porque hay una situación bien interesante, Luis Carlos Palomar, lo que dice Tonatiuh. En 2018, Donald Trump estaba ya viendo cambiar el TLC por el TEMEC, como lo tenemos ahora, y le dijo a los armadores de autos, sobre todo los que no son de Estados Unidos, tienes que pagarle $15 la hora a los empleados, porque acá en Estados Unidos les pagamos $25 la hora. O sea, esa medida de Donald Trump pues era hasta muy, muy benéfica para los trabajadores de una industria estratégica.
Y aquí en México tuvimos esa renuencia de no, es que la inflación se va a destapar y apoyaron a los empresarios más allá de a la mano de obra. Entonces, Luis Carlos, hay que verle todas las aristas a lo que hace Donald Trump. Así es, además yo continuando con lo que estaba comentando Tonatiu, hay dos fenómenos bien interesantes a analizar derivado de esa crisis que hubo en su momento en la industria automotriz en Estados Unidos. Pasaron dos cosas. Una, empezó a haber más inversión en México, específicamente en ese sentido y en lugares de Sudamérica, pero hubo muchas marcas americanas que mudaron gran parte de su producción a China. Entonces, y hubo muchas marcas convencionales europeas que también adquirieron en China. Entonces, primero hay que ver qué va a hacer el presidente de Estados Unidos en relación a ese tema, ¿no? Porque hay marcas como Ford, como General Motors, que tienen una parte importante de su producción en China. Y realmente esta medida del presidente Trump viene desde el temor de que él no quiere que el mercado automotriz estadounidense, que es muy enfocado en el autoconsumo, se vea inundado por marcas de origen asiático y que estas marcas de origen asiático, al tener presencia de plantas en México, Sí. vayan a abusar o hacer uso de ese tratado de libre comercio para, sin ningún costo de aranceles, se introduzcan estos vehículos en el mercado americano. Entonces, yo por eso decía hace rato que me parece que es un tema de realmente armar una mesa de negociación, poner bien los puntos sobre las IES, como se dice, y ponerse de acuerdo en qué va a pasar con esas plantas que puedan llegar a venir a México de origen chino, qué va a pasar con esos vehículos que se ensamblen y dejar las cosas como están, que están funcionando muy bien, Sí. de lo que ya está hasta ahora. Entonces, te repito, yo espero que en un futuro se den estas mesas de negociación. Obviamente la AMDA a nivel nacional, bien representada por nuestro presidente ejecutivo Guillermo Rosales y su director general, Fernando Lascurain, supongo deberán de estar en esa mesa y ya tendremos pues la información de primera mano cuando ellos puedan ir a platicar todos estos temas. Es que yo creo que más allá del temor, Tonatiu, que tuvo el gobierno federal, está identificar estas partes. Quizá toda esta amenaza a México iba más bien en torno a la guerra comercial que están teniendo con China y a cobrarle aranceles a China, que finalmente fue lo que ocurrió, aunque estemos amenazados en un mes, pero a quien sí le aplicaron fue a China, Tonatiu. Pues por ahí venía la jugada sin tanto miedo, ¿o cómo ves? No, yo repito, no creo que sea un tema de temor, o sea, es un tema de responsabilidad por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en términos de enfrentar cualquier decisión que afecte a la economía nacional. Y yo creo que con un liderazgo muy, muy franco, muy sincero, incluso con los empresarios respaldando las decisiones que tomó, lo hizo de manera extraordinaria. En los periódicos, no me vas a dejar mentir, en el Washington Journal, en el Washington Post. Pero ahora sí le hacemos caso, Europa, pero esos periódicos fueron muy denostados por el presidente anterior, ¿no? Que decían son unos pasquines, sí, representan al neoliberalismo, y ahorita sí, como hacen una buena publicación. En una mesa que tuve contigo muy a gusto hablando con el doctor Esquivel también en aquel, yo creo que ya algunas personas deben dejar descansar al presidente Andrés Manuel, seguramente está pero a ver, espérame, Tonatiu, estamos en el segundo piso, estamos en el segundo piso, claro, de una transformación, y eso lo dice la presidenta, no lo digo yo. Así o sea, somos continuidad. Ella dice, somos continuidad. O sea, vamos a tomar el régimen desde 2018. No es un régimen nuevo. Continuidad con cambio. Continuidad con cambio, continuidad con sello propio. Y creo que el sello ya lo estamos viendo en la materia. Fue su primer gran reto en materia internacional, en materia económica, diría yo, y lo superó con creces. Y yo mencionaba los diarios estadounidenses porque, como tú bien comentas, no son aliados, por así decirlo, del gobierno, y incluso ellos aplaudieron, y también los europeos, la estrategia seguida por la presidenta. Nuevamente no se enfrenta con miedo, se enfrenta con respeto a nuestro principal socio comercial, y los resultados fueron excelentes.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Tonatiuh Martínez, profesor de la UNAM, Luis Carlos Mendoza, director de AMDA. Está bueno el tema, la industria automotriz. Volvemos en 2 minutos. De la UNAM, gracias por continuar con nosotros. Luis Carlos Palomar Mendoza, director de AMDA Veracruz, Tabasco. Vamos contigo, Luis Carlos Palomar. Dicen que Donald Trump es muy buen negociador y sobre todo esa incertidumbre que genera en cuanto a cuál va a ser su objetivo, Luis Carlos Palomar. Entonces, en la industria automotriz, ¿cuál crees que sea el objetivo? ¿Dañarla, reforzarla, aprovechar nuestro país para dar golpes a otros, meterle presión a las industrias japonesas, alemanas, a las no norteamericanas? ¿Qué piensas? Como bien dices, es un poco complicado darle lectura a la forma, a la pretensión que tiene con su forma de negociar el presidente Trump. A lo largo de su vida se ha caracterizado por ser una persona que siempre busca negociar desde una posición de poder y con cierto grado de intimidación, o un alto grado de intimidación, diría yo en este caso. Creo que la respuesta, como lo decía Tonatiuh, en este caso el gobierno mexicano fue muy adecuada, fue muy mantenida a tono en el afán de defender los intereses del país, pero sin entrar a este juego que es lo que él busca siempre para buscar imponer sus condiciones de manera aplastante o sin dar pie a que la otra persona tenga una opción. Yo creo que México en el tema de la industria automotriz tiene opción, sí se vería una afectación definitivamente. Sin embargo, es de las pocas en las que realmente, como decía hace tiempo, hay una mayor dependencia de Estados Unidos para con nosotros. Entonces, en este sentido, yo creo que hay una gran persona a cargo de la negociación también, que es el secretario Marcelo Ebrard, que es una persona muy capacitada, ha estado en varias negociaciones de esta naturaleza, y quiero pensar que, como lo dije ya, es una medida para evitar, que es lo que él no quiere, el fortalecer a China. ¿Y qué significaría para él fortalecer a China? Que haya consumo interno de Estados Unidos de vehículos chinos. Ese es mi punto de vista, o es mi punto de vista muy particular, que es lo que él planea frenar con estas medidas. Que las armadoras chinas no vengan a México a ponerse y que México no le facilite la tarea o la inversión a las armadoras chinas para que busquen beneficiarse de ese tratado de libre comercio e introducir sin costo Porque platícanos, Luis Carlos, ¿cuánta apertura hubo para que las armadoras chinas entraran a México en los últimos años? No, la apertura la hay, inclusive tenemos ya una planta de Jack, por ejemplo, que es una marca de origen chino. Hay marcas de origen asiático que llevan muchos años instauradas aquí en el país, como es el caso de Kia, por ejemplo. Bueno, tenemos 37 plantas de fabricación de vehículos ligeros. Esto era hasta 2023, es el dato que tenemos hasta 2023, en 2 estados distintos de la República y con 13 marcas distintas de vehículos que están armando y haciendo motores y transmisiones en México. Entonces, pues ahora sí que hay una facilidad y debe de haber parte del gobierno una facilidad para la promoción de esta inversión extranjera. Sin embargo, bueno, como lo decía hace rato, hay que buscar que esta negociación no afecte lo que tenemos ya con Estados Unidos, y creo que hay manera de hacerlo, definitivamente. Porque ahí sí estamos amarrados, Tonatiuh. O sea, somos un país que recibe inversión extranjera, pero si recibimos industria china y los vecinos, que son nuestros principales compradores, están en pelea con China, pues ahí sí nosotros, ¿qué hacemos? Pues mira, creo que aquí podríamos hablar del Plan México. ¿Recuerdas esa mesa que tuvimos justo con el doctor Esquivel y en donde describíamos pues los puntos más relevantes que se destacaron en aquella mañanera y en los documentos que hemos podido revisar a partir de entonces? Una de las propuestas que ahí viene, claro, es la sustitución de cierto porcentaje de los insumos que provienen de Asia, tanto como el 10%, lo cual, de acuerdo con los modelos econométricos realizados por Hacienda, implicaría un crecimiento sobre el 1.2% para México, que ya estamos viendo, que veríamos, y también con un impacto favorable al Producto Interno Bruto, tanto de Canadá como de Estados Unidos. Entonces, también hay una estrategia en ese sentido para hacer una sustitución. No estamos hablando de cerrarnos al mercado asiático, estamos hablando de donde se vislumbran tantos sectores como productos estratégicos, poder trabajar sobre eso y fomentar una industria nacional más fuerte. Se habla que al 2030 tendremos tanto como el 50% de las compras del gobierno
a empresas nacionales y una reducción importante, interesante de las importaciones. Nuevamente, no es cerrarte al mundo, Sí, es simplemente hacer con lo que tienes mejor las cosas. Sí, exactamente. Pues ojalá esta crisis, ¿no? Esta situación de presión que tiene tan fuerte Estados Unidos sobre México en estos momentos nos dé oportunidad de ver esas ventanas, ¿no? Que puedan hacer que se mejore la industria en nuestro país. Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Luis Carlos Palomar, director de AMDA Veracruz, muchísimas gracias por estar aquí en A Debate de Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña